Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva, décima y última clase del curso de plugins en boluda.com. Bien, no os preocupéis, no estéis tristes porque esta es la última clase del curso básico, pero recordemos que después tendremos el curso intermedio y el curso avanzado, como en el resto de cursos. Bien. Hoy vamos a ver una herramienta extraordinaria. Como es la última clase, lo que os voy a enseñar es un pequeño truquillo o una herramienta muy pero que muy útil para crear vuestros propios plugins, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido ir creando todo en nuestro editor. Aquí abríamos cualquier plugin, este mismo, lo abrimos y vemos lo que tiene dentro, ¿no? Pues íbamos escribiendo todo esto de aquí. Y en algunas ocasiones, muchos me comentabais primero, vuestra primera preocupación, que era que no sabíais todas las funciones, el nombre de las funciones, de los hooks, etc. Ya os digo que esto es imposible saberoslo de memoria, que a medida que vayáis usando y utilizando más, pues aprenderéis. Y por otra parte también, evidentemente, que en muchas ocasiones teníais pequeños errores de sintaxis. Por ejemplo, si aquí yo ahora quito esta coma, o aquí me olvido de poner un punto y coma, pues falla todo. Evidentemente esto se va depurando, se va aprendiendo y con el tiempo se va mejorando. Pero hoy os voy a enseñar una herramienta muy útil, sobre todo para hacer todo este tipo de plugins, todo lo que sería la operativa, sin tener problemas de sintaxis y bueno, acelerando un poco el proceso, ¿de acuerdo? Y también es muy útil para aprender. Esta herramienta la utilizaremos en el curso intermedio, porque en el curso intermedio vamos a hacer unos cuantos plugins ya bastante elaborados. Y esto nos facilitará y nos acelerará el ritmo, ¿de acuerdo? Así pues vamos a verla. Esta es la herramienta, Generate WP. Generate WP. ¿Qué es lo que hace esto exactamente? Esta herramienta es gratuita, por cierto, nos permite crear nuestro código de una forma semiautomática, ¿de acuerdo? Al menos nos escribe lo que sería el grueso de nuestro código. Después, evidentemente, vamos a tener que modificarlo, pero al menos es una forma rápida de empezar. Vamos a ver todo lo que puede hacer. Este generate básicamente lo que hace es generar código. Aquí tenemos todo lo que puede generar esta herramienta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede generar taxonomías, tipos de post, estados de post, todo lo que hemos visto en el curso, sidebars, menús, shortcodes, todo y algunas cosas más, ¿de acuerdo? Que veremos en el próximo curso. De hecho, en el próximo curso vamos a hacer un repaso de todo lo que se puede hacer con esta herramienta y con ella vamos a crear plugins, porque de por sí solo generar este código no nos aporta nada. Lo que tenemos que entender es cómo generar este código para crear un plugin, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a poneros un ejemplo muy fácil. Este de aquí, Post Type Generator. Esto lo que hace es genera un tipo de post, de custom post. ¿Os acordáis cuando vimos en la clase de custom post types cómo crear vuestros propios posts o contenidos? Aquí lo veíamos. Escritorio, teníamos entradas, teníamos páginas y podíamos añadir otro. Bien, pues vamos a verlo cómo hacer, en lugar de picar el código, hacerlo a través de un panel. Y este es el panel. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos que rellenar todas estas pestañas de aquí y automáticamente esto nos genera, este código. Y este código es exactamente el que estudiamos en su momento, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, así lo veréis fácil. Vamos a generar. Aquí vamos a ver cómo llamamos nuestra función. Esto ya lo hemos visto. Es eso de JB, por ejemplo, imaginémonos que vamos a incorporar tipos de personas o contactos. Ahí lo tenemos. Si queremos que tenga soporte para Child Themes, esto le vamos a decir que sí. Y esto es para traducir. El text domain es si queremos después traducir nuestro plugin a otros idiomas, le vamos a decir que sí. Bien, ya tenemos la primera pestaña rellena. La siguiente, ¿cómo se va? ¿Qué key o qué, vamos a llamarle, qué slack o qué identificador van a tener estos? Pues JB contactos. Descripción, contactos de personas o contactos comerciales. El nombre, atención, en singular, contacto. Todo esto lo vimos, es ese array que se llamaba labels o etiquetas, ¿os acordáis? O nomenclatura, que es precisamente lo que hacía es darle, era de aquí, esto de aquí precisamente el nombre en singular, nombre en plural, ¿os acordáis? Pues es exactamente lo que va a hacer,
va a ser este código que ya aprendimos en su momento, pero en lugar de picarlo, vamos a tener que rellenarlo aquí, automáticamente veremos cómo queda aquí. El nombre en plural será contactos. Y además, ¿a qué taxonomías lo podemos vincular? En este caso, a categorías y etiquetas. Esto de aquí, ¿os acordáis que en su momento estudiamos y dijimos, podía ser jerárquico o no jerárquico? Si le digo que sí, va a comportarse como las páginas, o sea, como una página que podemos crear una página debajo de otra, o sea, una subpágina. En cambio, si le decimos que no, se va a comportar como los posts, es decir, que no puedes crear un post hijo. En este caso vamos a decirle pues que sí, como las páginas. Etiquetas. Y aquí tenemos todas las etiquetas que también rellenamos en su momento. Tipo de post sería contactos. Esto es lo que aparecerá en el menú, o sea, aquí. En lugar de entradas, páginas, pues habrá uno que se llamará contactos. Aquí en la barra superior. En este caso, contactos, igual. Contacto padre. Todos los contactos. Nuevo contacto. Añadir nuevo. Fijémonos, nuevo contacto. Editar contacto. Actualizar contacto. Ver contacto. Buscar contacto. No encontrado o contacto. No encontrado. Y contacto no encontrado en la papelera. Fijémonos que lo que estamos haciendo es esto. Es simplemente las etiquetas. Añadir muchas etiquetas. Opciones que le podemos dar. Si este tipo de custom post type que vamos a crear, recordemos, como una página o como una entrada, le damos soporte, y esto también lo vimos en la clase, ¿de acuerdo? Le damos soporte a qué cosas. Por ejemplo, queremos que tenga, si añadimos aquí vemos que hay título, hay el contenido, publicación, formato, si tiene formatos, si tiene categorías, si tiene etiquetas, si tiene imagen destacada, incluso más cosas que están por aquí ocultas, si tiene extracto, si pueden enviar campos personalizados, Slack, author, todo esto de aquí, todo esto es campos que se soportan en este caso. Pues bien, aquí podemos decirle exactamente lo que queremos, que soporte el título y el contenido, y el resumen. No vamos a poner autor, no vamos a poner feature image, o sí, imagen sí. Comentarios no, trackbacks tampoco, revisiones tampoco, custom fields, no, tampoco. Page attribute y post formats, todo esto nada. Lo queremos excluir de la búsqueda, esto también lo vimos en la clase, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que sí, que lo queremos... sí, que lo queremos... vamos a dejarlo. Que lo queremos en la búsqueda, por si alguien busca a través del buscador de nuestra web. Si queremos poder exportarlo con el exportador de WordPress y si queremos que también tenga los archivos. Los archivos es simplemente un listado de todas las páginas, de todos los posts, etc. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en posts, ¿tú tienes un archivo de posts? Sí. Cuando vas a la página de posts puedes verlos, pero no hay un archivo de páginas, no hay una página en la que estén listadas todas las páginas. Pues esto sería lo mismo. Vamos a decirle que sí, que sí. Vamos a ver la visibilidad, que es público, sí, que se ve en la interfaz del usuario también, es decir, que lo vemos aquí en el menú, ¿de acuerdo? Por defecto ya se ve la opción que viene marcada. Si queremos verlo en el admin también, y aquí además nos dice sí o no, pero además ¿dónde? ¿En qué altura queremos verlo? Debajo de los posts, debajo de los posts pero con prioridad 10, es decir, más tarde que la de 5, debajo de los links, debajo de las páginas, debajo de los comentarios, ¿dónde lo queremos ver? Vamos a colocarlo debajo de los posts. Además podemos colocar un dashicon, ¿de acuerdo? Esto también lo vimos en su momento, es decir, una imagen. Vamos a dejar la que viene por defecto. Si queremos mostrarlo en la admin bar, que es la barra que hay arriba, vamos a decirle que sí. Y si queremos mostrarlo en los menús de navegación, le vamos a decir que también. Query, esto lo veremos en el curso avanzado, es muy interesante, pero fijémonos, si no entendemos lo que nos está pidiendo, esto es muy práctico y ahora lo veréis.
porque nos permite hacer cosas muy rápidamente. Pero si no entendemos lo que nos está pidiendo, todo esto que hemos hecho hasta ahora os suena, porque yo ya os lo he explicado en la clase correspondiente. Pero esto de aquí, que es para hacer unas queries personalizadas, claro, si vosotros no sabéis lo que estáis rellenando aquí, no vais a poder usar esta herramienta, ¿de acuerdo? Sí, pues vamos a dejar esto por defecto como viene. Lo mismo pasa con los permalinks. Los permalinks básicamente nos permite hacer sin permalinks, es decir, que no vas a poder escribir una URL para ver todo esto, las que vienen por defecto, o unas de personalizadas, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros podemos elegir el Slack que va a tener, vamos a quitarlo de momento, vamos a poder elegir el Slack que va a tener ese custom post type, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos creando contactos, va a ser la web / contactos o productos, la web / productos. Si queremos usar, evidentemente, ese URL Slack, vamos a decirle que sí. Sí, se puede empaginar y sí se permite tener un feed, es decir, que se pueda la gente apuntar a través de lectores de feeds. Y finalmente las capabilities, que es quién puede hacer todo esto, quién puede administrar, quién puede borrar, quién puede escribir nuevos contactos, ¿de acuerdo? Esto también lo vimos en la clase. Pues esto es lo mismo, las básicas o unas de personalizadas. Si las personalizadas, entonces las podemos crear. Pero si no, podríamos decirle las básicas. ¿Y qué capacidad? La misma que los posts o los mismos que las páginas. Los posts, ¿qué sería? Sería equivalente a las capabilities de un post. Es decir, si puede esa persona escribir un post, también podrá escribir un nuevo contacto. En cambio, aquí debe ser una persona que pueda escribir una página. Es decir, posts, autores ya pueden escribir sus propios posts, pero en cambio en páginas debe ser un editor. Un autor no puede escribir páginas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a decirle páginas. Y ahora atención, ya hemos rellenado más o menos todo, y ahora le vamos a decir que actualice el código. Le decimos que actualice el código y atención, ya lo tenemos todo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Lo ha escrito todo automáticamente. JP Contactos, que es la función que yo he creado, aquí la crea, o sea, le dice, bueno, esto de aquí es muy interesante, esto es lo que hace, es mira que sea compatible con Child Themes, ¿de acuerdo? Esto lo veremos también en el curso intermedio. En todo caso dice, si no existe esta función, la función JP Contactos, entonces créala. Y aquí la crea, ¿de acuerdo? Function JP Contactos. ¿Y qué le dice? Lo que vimos en la clase. Primero crea las labels, es decir, los nombres o las etiquetas. Después crea los arguments. Los arguments son básicamente lo que soporta, lo que decíamos, de que sí, que sea jerárquico, que sea público, que además tenga las capacidades de cualquier persona que tenga la posibilidad de administrar páginas, lo que soporta título, editor, resumen, imagen destacada, etc. Y finalmente hace la función que lo registra, es decir, todo esto que hemos dicho, hasta aquí eran solo dos arrays, el array label y el array args. Y ahora al final de todo le dice, bueno, pues todo esto que te he dicho, ahora registra el post type JP Contactos y utiliza estas variables, args. Y args, pum, va aquí. ¿Y qué le dice args? Todo esto. Pues rabum. A su vez, hay una que es labels, que a labels le dice, el labels utiliza el array labels. ¿Y de dónde lo saca? Pum, aquí lo tenemos, labels. Y aquí sí que se acaba la cadena, ¿de acuerdo? O sea, lo hemos escrito de más específico, labels, a menos específico, es decir, primero labels, después argumentos y finalmente la función. Y cuando lo ejecuta, en realidad va al revés. La función le dice, crea un custom post type llamado JP Contactos con estos argumentos. Pum, aquí los tienes. Y estos argumentos a su vez dicen con estas labels. Pum, aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Y al final de todo, como ya sabéis, si habéis ido siguiendo el curso, pum, colocamos la función en un hook. Enganchamos esa función con prioridad 0. Le decimos en init. Esto es precisamente lo que os preocupa muchas veces, ¿no? Es decir, es que no sé en qué hook tengo que engancharlo. No sé cuándo tengo que enganchar esta función. Bien, pues esto, GenerateWP, te lo hace. Te dice la función JP Contactos, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, función JP Contactos, pues hazla en init. Y esto es lo que mucha gente dice, pero ¿cómo sabes que es init? Bueno, yo lo sé porque lo vais a ir viendo, pero esta herramienta te lo facilita, te lo recuerda, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues simplemente seleccionamos todo este código, copiamos
y nos vamos a nuestro plugin. Vamos a crear un último plugin. Mi noveno, décimo, ¿hicimos 10? Bueno, pues vamos a duplicar esto. Y ahora vamos a llamar mi último plugin del curso, ¿de acuerdo? Y haremos más. Vamos a quitar este. Sí. Bien, y ahora vamos a editar este. Yep. A ver, último plugin. Ahora lo edito. Plugin para ver cómo funciona. Generate WP. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a copiar, ¡pum!, el código que nos ha generado Generate WP. Guardamos, regresamos, vamos a plugins y ahí lo veremos. Mi último plugin, a ver si lo encontramos. Oh, décimo y décimo, esto es que no le he cambiado el nombre. Esto es que no le he cambiado, aquí, último. Guardamos, recargamos. Y ahora sí, mi décimo, mi último, ¿dónde está? Aquí, mi último plugin. Lo activo, no da ningún error, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo ha generado GenerateWP, con lo que no hay errores de sintaxis. Y ahora cuando nos vamos a... Aquí lo tenemos, aquí, contactos, ya lo tenemos. Todos los contactos, añadir nuevo, categorías, etiquetas, ¿veis? Ya está creado, súper fácil. ¿De acuerdo? No hemos tenido que escribir nada de código, pero evidentemente tenemos que entenderlo. De ahí la importancia de entender lo que estás colocando aquí, entender todo esto. Nos ha facilitado mucho el trabajo, pero ahora igual decimos, bueno, de hecho si añadimos uno, veréis que, ¿qué es lo que te permite? Pues nuevo contacto, título, contenido, extracto, que es lo que le hemos dicho aquí. Si lo veis, título, contenido y extracto. Bueno, y imagen destacada, que también la tenemos aquí, ¿veis? Pero, por ejemplo, categorías y etiquetas. Esto es esto de aquí. Vamos a buscarlo, categorías y etiquetas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo digo, no, mira, solo vamos a quitar esta, porque solo quiero categorías? Tenemos que entender esto. ¿Qué es lo que estamos quitando? Recargamos y ahora vemos que ya no te permite las etiquetas. Lo mismo si le digo, mira, ¿sabes qué? No va a soportar nada de todo esto, fuera. Nos cargamos esa línea. Recargamos y ya no tiene la posibilidad de añadir eso. Incluso vamos a quitar la imagen destacada. Pues vamos a quitar la imagen destacada y aquí la tenemos. Thumbnail, vamos a quitar la thumbnail. Ahí lo tenemos. Guardamos y automáticamente ahora recargamos y ya no está. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite, de alguna forma, no tener que preocuparnos por lo que decíamos de la sintaxis, no tener que preocuparnos por lo que decíamos de saber en qué hook tenemos que colocarlo, sino que miradlo como, si estáis haciendo el curso de Genesis intermedio, como una especie de extender, de Genesis Extender. Es un asistente, es una ayuda para crear plugins. Pero tenemos que entender todo esto, a su vez. Tenemos que entender que esta posición de aquí, si le digo 10, y ahora vengo aquí y veré que esto de contactos baja más. Y ahora está debajo de medios. En lugar de entre entradas y medios, ha bajado un poco más. Tengo que entender que si le digo, no sé, pues que quiero modificar lo del archivo, por ejemplo, y ahora voy a ver este, hola, si no sé qué es cada opción, por mucho que me escriba el código, no voy a entender nada. Bueno, vamos a tener que guardar los ajustes de enlaces permanentes porque hemos creado... Ya os lo... ¿Ves? Esto es otro tema. Si no sabemos que tenemos que guardar esto, primero, evidentemente después esto no va a funcionar nunca. Aquí lo tenemos. Como ya os dije, cada vez que creamos un custom post type tenemos que venir aquí y guardar los cambios en ajustes de enlaces permanentes. Claro, si simplemente alguien viene aquí, copia y pega, no le va a funcionar nada. Pues precisamente esto es lo que evitamos con esto. Fijémonos. Plugins, JP Contactos, hola. Si yo quito esto, aquí lo que tengo es el archivo. ¿Por qué? Porque yo le he permitido que tenga un archivo. Y aquí lo tenéis. Archive, hash archive, aquí. Pero si quito esto, no funcionará ese archivo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con el Slack, lo mismo pasa con todo, ¿de acuerdo? Label, description, todo. Tengo que entender cómo quiero
modificar, por ejemplo, esto de aquí, si quiero modificarlo, qué es lo que tengo que tocar, si lo quiero poner en la búsqueda, si no, ¿de acuerdo? Es decir, que esta herramienta nos facilita mucho la vida, pero tenemos que entender qué es lo que hace. Vamos a ver otro ejemplo, otro generador. Bueno, aquí tenéis todos los generadores, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que está en la home, ¿eh? Esto y esto es lo mismo. Lo único que aquí están en un grid y aquí, en cambio, están en un listado, pero es lo mismo. Por ejemplo, de taxonomías. Esto también lo hicimos en su momento. Taxonomías, ¿qué es lo que hace? Crea una taxonomía nueva que nosotros podemos ligar, vamos a ver aquí, que podemos ligar, esto en las taxonomías, ¿os acordáis? Categorías y etiquetas. Bien, pues podemos crear otra, nueva. Es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo de una forma fácil, no voy a estar haciéndolo, no voy a hacer todas, simplemente para que os hagáis la idea. El nombre va a ser JB, por ejemplo, temas. Vamos a darle siempre soporte para Child Themes. Esto también va a ser JB temas. Y aquí en taxonomía le voy a decir que esta taxonomía va a ser, por ejemplo, temas, temas, enlaces hacia... y aquí es lo que decíamos. En este caso le vamos a dar, lo vamos a enlazar a un posts. Esto también lo estudiamos en su momento. ¿Esto qué va a hacer? Que temas va a ser una taxonomía ligada a los posts, pero también podríamos ligarlo a las páginas. En este caso vamos a dejarlo solo aquí. Vamos a decirle que no es hierarchical. Esto también, en su momento, ya os expliqué, ¿qué es esto? Esto es para que se comporten como las categorías o como las etiquetas. Es decir, poder hacer subtemas o no. Pues vamos a decirle que sí, va. Aquí lo mismo, podríamos ponerle todas las... Ahora no voy a hacerlo, para no alargarlo, porque esto es muy mecánico, pero podríamos decirle todas las etiquetas, la visibilidad, la query, que esto es lo que veremos en el curso intermedio. Permalinks, capabilities, es decir, quién lo puede tocar esto, y otros, ¿de acuerdo? Vamos a... Bueno, en otros hay el callback, que esto, bueno, ya os lo explicaré en el curso intermedio, ahora no quiero perder la visión de lo que estamos haciendo aquí. Ya está, creado. Si esta función no existe, créala, ¿de acuerdo? Esto es lo del child theme que decíamos, ¿eh? Esta condicional que se abre aquí y se cierra aquí, básicamente lo hace en el caso de que no existiera. Bien, pues vamos a seleccionar todo esto. ¿Cierto? Podrían aquí poner un botoncillo de seleccionar, que siempre lo digo. Y ahora nos vamos a ir a nuestro plugin, vamos a eliminar todo lo que existía y vamos a colocarlo aquí. Y una vez más, tenemos que entender esto. Aquí lo que hace, ¿qué es? Dice, crea una función que es JB temas. Y esta función tiene primero estas etiquetas, después estos argumentos y finalmente, porque todo esto es opcional, bueno, no, el de argumentos no, pero lo que importa realmente es esto de aquí. Register taxonomy. ¿Cómo se llama este taxonomy? Temas. ¿Y con qué argumentos? Con el argumento, bueno, que va ligado a posts. ¿Y con qué argumentos? Con los argumentos args, que args están aquí. Y en estos args, uno de ellos es labels, que son las labels. Y las labels son estas de aquí. Una vez más, veis que va del revés. Es decir, registra esto que se llama temas, lo colocas en los posts, que va a ser una taxonomía, con estos argumentos. ¿Los argumentos dónde están? Patapum, aquí. Y en estos argumentos que te dice si es jerárquica, si es público, etcétera, etcétera, las labels. ¿Y las labels dónde están? Aquí, pum. Yo guardo esto y automáticamente ahora cuando regreso a mi escritorio, recargo y cuando voy a entradas, ¿qué tenemos aquí? Taxonomy. Y fijémonos que nos dice taxonomy. ¿Por qué? Porque no lo hemos explicado, no lo hemos pedido ninguna label. Entonces, claro, tenemos que entender esto y decirle, vale, menu name, esto de taxonomy, aquí debería ser, por ejemplo, tema o tema, ¿de acuerdo? Guardamos, regresamos, recargamos y ahora cuando vamos aquí tenemos el tema o temas, en este caso, para que mantenga el mismo plural que tiene el resto, temas. Y cuando vamos a temas funciona como cualquier categoría, ¿de acuerdo? Incluso vemos lo que hay de superior. Fijémonos, esto de superior, esto es ¿por qué? Ya lo dije en su momento en la clase, porque esto lo que nos permite es hacer subtemas, temas y subtemas. Pero una vez más, si quisiéramos, podríamos venir aquí y decirle hierarchical false. Y ahora esto ya no son categorías, ahora estos serán una especie de etiquetas. Y si vengo aquí, esto que dice superior, cuando recargo, desaparece.
tengo que entender, una vez más, esto. Lo digo porque voy haciendo mención de esto, básicamente porque cuando la gente ve esto dice, ¡anda! Pero su programa es súper fácil, si ahora ya con esto puede hacer todo. Bueno, sí, si lo entiendes lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Y acabaremos con un último ejemplo, ¿de acuerdo? Pero básicamente es todo lo que hemos creado hasta el momento, ¿eh? O sea, todo esto de aquí es lo que yo he ido haciendo en bastantes clases, en distintas clases. Vamos a generar, por ejemplo, un shortcode o una sidebar. Bueno, shortcodes también, lo que pasa es que es muy simple. Simplemente lo que hace esto es, tienes que decirle, vamos a hacer shortcodes, venga, que es muy divertido. Vamos a decirle el shortcode, tag name es lo que se tendrá que escribir, por ejemplo, Joan, hicimos el ejemplo con Joan, ¿os acordáis? La función que va a hacer ese shortcode, jb Joan. Si es un shortcode que se autocierra como este, o este enclosing, que es como este, o self-enclosing, que es abierto y cerrado, vamos a decirle self-enclosing, sí, self-enclosing, y los atributos, si tiene atributos, vamos a decirle que sí, ¿de acuerdo? Y cuando vamos a atributos, ahora aquí le tenemos que decir los atributos, por ejemplo, cliente, nombre, y cuando generamos y el código que tiene que hacer, evidentemente. Aquí es lo que va a devolver cuando alguien escriba ese shortcode. En este caso va a ser algo como, por ejemplo, echo hola. Actualizamos y fijémonos, ¿qué es lo que hace esto? Le estoy diciendo, crea una función que se llame jbjoan con unos atributos. Los atributos son estos, cliente, nombre. Y a continuación, esto lo hicimos en la clase, lo paso rápido porque ya os lo conocéis. Y a continuación escribe hola, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho aquí deberíamos devolver un valor, ¿de acuerdo? Más que hacer simplemente un eco. Y aquí le decimos add shortcode Joan, jbjoan. Es decir, añade el shortcode Joan con la función jbjoan. Y en la función jbjoan lo que hace es escribir hola, ¿de acuerdo? Esto es lo que vimos. Exactamente lo que vimos en el curso, perdón, en la clase de shortcodes, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer uno último, este ya ni lo coloco porque es muy fácil, el de sidebar. ¿Os acordáis del sidebar? ¿Qué es lo que hacía? Lo que hacía el sidebar era aquí, en apariencia widgets, nos añadía otra sidebar, es decir, otra widget area en realidad. Widget area son. Pues simplemente vamos aquí, y le decimos, esto lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a cerrar, ya no lo miraremos más. Básicamente vamos a generar, le decimos jb, widget, área, especial. Soporte para child themes siempre. Dominio también, vamos a introducir el mismo. Sidebar, ¿qué idea va a tener? Especial. ¿Qué nombre va a tener? Widget, área, especial. Y descripción, esta widget área es muy especial, pero muy mucho. Ahí lo tenemos, ya está, pero muy mucho. Incluso a nivel de HTML podemos colocarle una clase, por si queremos, por ejemplo, especial. Podemos colocarle lo que queramos antes y después del título de la widget y antes y después del widget, ¿de acuerdo? Actualizamos y ¿qué nos hace? Nos ha creado el código que ya vimos en su momento en la clase. Vamos aquí, borramos todo esto, escribimos esto y fijémonos qué nos dice. Esto es la función del child theme, lo que lo cierra todo. Esto hazlo solo si no existe ya esta función, porque bueno, esto básicamente es una capa más de seguridad que debería hacer cualquier desarrollador por si se está trabajando en un child theme, ¿de acuerdo? Y dice, registra esta sidebar, es decir, una widget área, ¿de acuerdo? Esto lo podemos modificar. Registramos la widget área especial. Y entonces lo que hace esto es, crea function jb widget área especial. Y esta widget área especial tiene estos argumentos. Y los argumentos son un array que dice id especial, nombre widget área especial. Y además aquí tiene esto para posibles traducciones a otros idiomas. Descripción, widget área especial. Esta widget área es muy especial, mucho, mucho. Y class
es la clase que hemos introducido para hacer un target con CSS, si queremos modificarlo. Y finalmente la función, que es register sidebar. Y al final, esto es la función en sí, ¿de acuerdo? Le dices, estos son los argumentos y esto es lo que tiene que hacer. Y después, fuera de la función, fijémonos que ya es fuera del paréntesis de la función, nos vamos a hacer el hook. Y una vez más, ¿dónde? ¿En qué sitio? En widget init. Esto es lo que os preocupaba muchas veces, es que no sé dónde se tiene que colocar. Bien, pues utilizando esta herramienta ya no tenéis dudas. En widget init, cuando se empiecen los widgets, crea esta widget área especial llamada especial. Si ahora yo grabo, vengo aquí, vamos a widgets, ahora vemos que solo hay 3, pero si recargo, patapum, tenemos la cuarta widget área especial. Esta widget área especial, pero muy mucho. ¿De acuerdo? Y ya vimos que le podíamos incorporar lo que quisiéramos, incluso después vimos cómo mostrarla. Porque esta era otra, que aquí vale, la hemos creado, pero si no entendemos el código y no sabemos después cómo colocarla, me explicarás tú de qué nos sirve crearla. Si las vamos a crear y las vamos a tener aquí todas muy bonitas. Pero si no sabemos después programar y colocarla, no nos va a servir de nada. ¿De acuerdo? Pero fijémonos, una vez más, vamos al código. Tenemos que entender todo esto de aquí, qué es lo que hace, para qué sirve, qué puedo añadir, qué puedo quitar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque seguramente voy a tener que modificar todo esto. ¿De acuerdo? Pues nada, ya está. Simplemente voy a hacer un repaso de todo lo que se puede generar y con esto liquidamos la lección y el curso básico. Taxonomías, las hemos visto. Es como categorías, etiquetas, pues la tuya propia. Custom Post Types, pues lo mismo, como entradas, páginas, productos, contactos, lo que nosotros queramos. Post Status Generator, esto lo veremos en el curso veremos todas en el curso intermedio, no os preocupéis. Post Status Generator, esto lo que hace es cambiar el estado del post. O sea, acordémonos que de posts, cuando creas uno, hay varios estados. Publicado, no publica, aquí, estado. Todos estos de aquí. Publicado, pendiente, hay más. Podemos crear borrador, podemos crear nuestros propios estados. Theme Support, esto es para añadir aquí ayuda, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Más cosas. Sidebar Generator, la acabamos de ver, para crear una sidebar. Menu Generator, para crear nuevos menús. Bueno, ubicaciones de menús. Esto sería las ubicaciones de widgets y esto las ubicaciones de menús. Shortcodes, ya hemos hecho un ejemplo, para crear shortcodes. Quick Tags. Quick Tags es muy interesante, es para crear estas etiquetas de aquí, estos botoncillos de aquí, para crear el tuyo propio. ¿De acuerdo? Quick Tags. Toolbar Generator, lo mismo, para crear Custom Toolbars, que es la toolbar, ya sabéis dónde está, es la admin bar, es esta de aquí. Esta de aquí. Esto de aquí, esto que está en negro, para generar tus menús ahí, lo que quieras, ¿de acuerdo? Esto es para crear queries propias, esto lo veremos en el curso avanzado, intermedio. Es lo mismo aquí, para crear queries para usuarios, lo mismo. También para comentarios. Estas tres son para crear queries de posts, de usuarios y de comentarios. WP Config Generator. Esto en realidad es para crear un archivo WP Config automáticamente, pero esto no se puede usar. ¿De acuerdo? En este sentido, ya lo veremos. Esto es lo mismo, en el mismo sentido, para crear el archivo TXT de README. Esto es muy interesante, lo veremos en el próximo curso, ya veréis, os gustará mucho, que es para programar acciones. Es decir, decirle cada día o cada hora o cada semana o a primero de mes, haz algo. Pues lo podemos hacer con el cron jobs, va a ser muy interesante. Para registrar scripts, esto es lo que hicimos, bueno, registrar scripts y estilos, esto es lo que hicimos en la última lección. ¿Os acordáis? Que dijimos, ¿qué pasa si queremos añadir nuestro .css o nuestro .js, un JavaScript o un CSS? ¿Cómo lo hacemos? O embed providers, esto es para añadir, o embeds son, y tengo un enlace, bueno, tengo un artículo que hablo de ello, os lo dejo debajo del vídeo. Esto básicamente lo que hace es, nos permite que simplemente añadiendo una URL la interprete y muestre, por ejemplo, un vídeo en YouTube o un Twitter, un tweet de Twitter, etc. Esto es para generar el encabezado de cuando creas un theme. Esto es para añadir, esto es muy interesante, formas de contacto en un cliente, perdón, en un contacto. Sabéis que los contactos aquí, en contactos, no, perdón, en contactos, en usuarios. En usuarios tienen formas de contactar, aquí. Por ejemplo, correo electrónico, web, pues para añadir otras, ¿de acuerdo? Muy, muy interesante.
Y finalmente, Custom Snippets, esto es para crear tus propios snippets y compartirlos con la comunidad de GenerateWP. Es decir, tú puedes ir aquí y si estás registrado, creas tu snippet, lo guardas y lo puedes compartir, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, señores, ya está. Ya veis que esta es una herramienta muy válida, sobre todo si sabes utilizarla y sabes lo que estás pidiendo. La vamos a utilizar mucho en el próximo curso porque el próximo curso va a ser conceptual y no quiero, es decir, vamos a crear plugins, vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer para crear un plugin y no quiero estar picando código y viendo si nos hemos dejado una coma o si, es decir, no quiero que perdáis el hilo de lo que estamos haciendo porque nos dedicamos demasiado a las comas y a los espacios y a no sé qué en sí. Es decir, que vamos a utilizar todos estos recursos y vamos a construir un plugin bastante complejo. Muy bien, pues nada, espero que os haya sido de utilidad esta clase, espero que os haya gustado mucho el curso. Y ya lo sabéis, nos vemos en el curso de intermedio, de plugins intermedio. Mientras lo preparo, cualquier duda, pregunta, sugerencia, idea para el nuevo curso será más que bienvenida. Hasta entonces, a programar.